Y ocurrió, mis valedores, que el propietario de cierto complejo industrial se negó a integrar al aspirante en su plantilla de trabajadores. Pero soy un obrero calificado y apto para ocupar el puesto vacante. Cubro todos los requerimientos, póngame a prueba. No, no es necesario, le creo, pero no voy a otorgarle la plaza vacante. El mío es un negocio y usted no le conviene. Y porque no existe en la legislación esa cláusula que obligue al empresario a contratar al solicitante, pues, ¿qué hacer? Enseguida, el empresario de Marras manda llamar a aquel otro obrero y le notifica que desde ese momento está despedido de su empleo. La causa: no le conviene a mi negocio, está usted despedido, sin más. Pero un momento, replica el obrero, tengo mis derechos garantizados en la Constitución, me protege mi sindicato. Que todos sus derechos serán debidamente cumplimentados, que se le otorgará toda la serie de indemnizaciones que le garantizan esta ley y aquellos reglamentos. Pero desde este momento usted ya no pertenece a la plantilla de trabajadores de mi complejo industrial. Categórico. El mío es un negocio. Y sí, categórico. Porque en materia de leyes y reglamentos no existe hasta hoy el derecho irrestricto al empleo. Otorgarlo o negarlo es atribución del propietario de ese negocio. Allá afuera, el obrero rechazado y el que ha sido despedido claman puño en alto: exigimos el derecho al empleo. Lo exigen puño en alto. Y derecho al empleo. ¿Quién es el propietario de la negociación? Del negocio que los dejó vacantes. Que los dejó cesantes, más propiamente. En el estanquillo de la esquina, en la mismísima primera plana de los periódicos, periodistas y defensores de los derechos humanos, lo que eso quiera decir, que yo nunca he entendido, defensores de los derechos humanos, claman a 8 columnas entre signos de admiración: exigimos el derecho a la libre expresión. Una y otra vez, ya por escrito, en enérgicas expresiones editoriales, ya en declaraciones frente a cámaras y micrófonos, ya en conferencias y mesas redondas: derecho a la libre expresión. Y por más que la concesión pertenece al Estado, todos los medios de acondicionamiento social, periódicos y revistas, radio y televisión, no son negocios de particulares. Sus intereses son los de su gremio oligárquico o son de las masas sociales. Se crearon como servicio social o como estricto negocio. Se rigen a reglas de interés social o estricta crematística. Esos medios no son socios en los hechos del Estado que les otorgó la concesión para lucrar con una radio, una televisión o un periódico en los que los oligarcas invirtieron cientos y miles de millones de pesos, de dólares, que es la moneda nacional de este país, de dólares. No se utilizan para distraer a las masas populares y borrarles, diluirles en la mente sus problemas, sus intereses de clase,
y demás, no se utiliza para eso la televisión. No son comunes en los hechos los intereses de los empresarios y los del Estado. No se rigen con el Estado a leyes particulares, a leyes no escritas. Si este o aquel periodista no se torna vocero oficioso del Estado, porque entonces disfrutará de todos los beneficios que el poder otorga a sus validos, que avalidos con B grande, se pliegan a realizar la obra negra de los oligarcas. Repito, si ese periodista, al contrario, no acude a la crítica, que eso le conviene a la alta burguesía, eso conviene a la alta burguesía, la alta burocracia, porque da ante los pobres de espíritu una apariencia de que vivimos en un estado democrático. La crítica, y dicen, este periodista es muy valiente, critica mucho. No, el Estado paga a los periodistas porque lo critiquen, pero sin aportar soluciones que puedan dañar al Estado. En fin, a ese periodista le otorgarán un espacio en los medios si en su labor afectan los intereses de los socios, Estado e industriales. ¿Podrá ese periodista usufructuar la libertad de expresión que tanto exigen periodistas y defensores de los derechos humanos? Pero pues, entre tanto, ustedes, mis valedores, ¿qué opinan de la libertad de expresión que tanto el periodista como el defensor de los derechos humanos exige? Los periódicos, la televisión, la radio comercial son negocios y los dueños miran por sus propios intereses. ¿Ustedes qué opinan? ¿No dijiste mi nombre? Pues sí, compañera Isabel Macías. ¿Quiere, por favor, decir las señas telefónicas? Sí, maestro. Pues los invitamos a que participen con el tema que el maestro está tratando. Aquí el compañero Carlos Valencia nos está apoyando. Y estos son los números telefónicos: 55 36 89 89. Lada sin costo 01 800 50 52 688. Aquí hay un periodista muy cercano al sistema de poder y dice algo con lo que estoy de acuerdo. Si el espacio, la voz y la pluma se expresan en un medio privado, concesionado o no, y el dueño decide cambiar en voces, plumas, conductores o programas de una frecuencia de radio o televisión, ese empresario tiene derecho de hacer esos cambios en tanto negocio privado. Muy cierto, así es. Pero estos defensores de los derechos humanos, Sergio Aguayo, dice a mi solidaridad con Javier Sicilia Poeta, miren, yo tengo 40 y tantos años realizando talleres de lectura en donde una de las materias primas es el poema. Busco poemas aquí y allá, no traducciones de poemas, es lo único que no admito. Poemas de Centroamérica, Sudamérica, de todas partes. He leído a Sicilia y mientras
Sergio Aguayo no demuestre que es poeta Cecilia, me golpeará los ojos leer al poeta. No, es un escritor, es un prosista. No, el poeta es otra cosa. Pero en fin, Sergio Aguayo, defensor de los derechos humanos, dice: el asedio a la libertad de expresión crece y se adapta a los tiempos. Desean domesticarnos, intimidarnos, silenciarnos. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus métodos? ¿Qué podemos hacer? Y miren lo que dice enseguida: me inicié en el periodismo bajo el viejo régimen. Cuando escribí mi primera columna en La Guadalajara de 1971, sabía que Bucareli decidiría cuándo había transgredido los límites no escritos. Ahí está. Entonces, ¿cómo se puede decir blanco y negro en 3 líneas? Esto es blanco y es negro. Si Bucareli iba a decir hasta dónde podía llegar Aguayo, ¿cómo se puede gritar libertad de expresión? Dice más adelante: estamos ante un patrón bastante conocido. El Estado pronuncia discursos, asigna presupuestos y crea instituciones, pero la situación empeora. La comunidad sigue en la indefensión. La ofensiva contra la independencia periodística es un hecho tan demostrable como la falta de capacidad o voluntad del Estado para proteger seriamente a la libertad. S.A. sale sobrando para proteger seriamente la libertad de expresión. El Estado va a tener una falta de capacidad, va a tener una falta de voluntad. Cuando el Estado, en la voz de uno de sus voceros, dice: salga esta periodista porque descubrió corrupción en mi familia, esa periodista sale a querer o no. ¿Cómo va a tener falta de capacidad o de voluntad? Mientras no creamos, no sepamos, no comprobemos que el tigre es tigre y es carnívoro, vamos a seguir poniéndonos en sus garras, pero así, de pechito. Yo no sabía que eras tigre. Bueno, entonces, dice Aguayo: para que la situación mejore, oigan la solución. Para que la situación mejore, la iniciativa debe salir de los afectados. Perfecto, eso sí. A nosotros corresponde tejer los acuerdos mínimos y elaborar una agenda de protección que permita preservar una libertad de expresión asediada. ¿De quién es la radio? ¿De quién es la tele? ¿De quién es el periódico? Caramba, qué bien acertamos con el catálogo de agravios. El de buenas intenciones, válgame. El Estado debiera tener capacidad o voluntad de protegernos. Y luego la acción. En lugar de decir: vamos a organizarnos celularmente y empezamos con un boicot y a ver quién resiste nuestro poder. Tengo el libro totalmente agotado, pero que está en la internet, Mis valedores al poder popular. Entonces este defensor de los derechos humanos dice: la iniciativa debe salir de los afectados. A nosotros corresponde tejer los acuerdos mínimos y elaborar una agenda de protección que permita preservar una libertad de expresión asediada. ¡Caramba! Y repito, mientras no tengamos conciencia de enemigo histórico de nuestro cambio,
no vamos a saber cuáles son los alcances dañinos para nosotros del tigre que tenemos, no en Televisa, que ese tigre ya murió, sino en general en la oligarquía. El poeta, que para mí no lo es, a lo mejor estoy equivocado, Sicilia dice, y noten ustedes la falta de conciencia de enemigo histórico, dice él: pareciera que los medios de comunicación, para mí no son de comunicación, pero sigo, pareciera que los medios de comunicación, por una paradoja perversa de la libertad, lejos de denunciar lo terrible de un gobierno que no sabe poner orden en su casa y pretende controlarnos con el miedo y el estado de excepción, se sumarán a él, respeto la sintaxis, se sumarán a él en su sobreexposición del mal y la diversión. La presencia inmediata de cada individuo en las desgracias de nuestro entorno y en las festividades del mercado conduce directamente a la inercia y a la aceptación bovina de la policía y del ejército en las calles. Sigo respetando esta sintaxis. Lejos de movilizarnos, los medios logran lo que el gobierno y el crimen desean: abatirnos en un estado de catástrofe permanente y en la aceptación de que el mal solo se combate con otro mal, el incremento de los cuerpos de seguridad. Tendrían que callarse, más bien tendrían el deber de canalizar la indignación, de abrir la puerta angosta de la resistencia. El derecho a la información tiene que ir acompañado del deber de rechazar el temor, la guerra y el miedo como métodos de gobierno y de vida civil. Pero habría que preguntarse, ¿hay todavía en el grueso de los medios de comunicación una ambición civilizadora, o lo único que les interesa es preservarse, como nuestros gobiernos, mediante la sobreexplotación del horror y de la diversión? Aquí hay una reflexión interesante. La diversión en la tele, concretamente, porque de los periódicos se leen poco, la radio comercial se oye poco también, pero la televisión es la diversión de cada tarde, ya que el obrero terminó de trabajar, a dos nalgas frente a la de plasma. Ver, divertirse con el fútbol, divertirse con niñas de 18 años en pura pantaletita, bailando al son de 5 o 6 de voz atiplada, que están exaltando al Mayo Zambada y al Chapo Guzmán. Y que los verdaderos problemas del obrero, del ama de casa, del estudiante, del campesino, se diluyan, se borren, y a seguir con salarios mínimos miserables, porque al fin y al cabo, al rato, llegando de la fábrica, llegando de la oficina, tenemos esas muchachitas a las que desnudan nada más para diversión de puro mirar, de pura mirada de las masas. En el 68, una de las demandas de la mujer mexicana fue: ya no nos traten como prostitutas, ya no nos quiten el vestido, ahora se diría los pantalones, ya no nos dejen en puros calzones, tenemos dignidad, tenemos decoro, somos humanas, como humanos lo son ustedes.
que ya no haya negocio de desnudar mujeres ni de prostitución y mucho menos de pornografía. Ah, los comerciantes dijeron, pues se nos ha estado escapando el grueso del dinero, pornografía, mujercitas de 18 años en puros calzoncitos, en puras pantaletas. Y la prostitución ya no se limita a la Merced, allá por el Monumento a la Madre. Ahora las prostitutas, bueno, los negocios de las prostitutas las proponen desde Argentina a México y de México hasta cualquier otra parte. Esto subió, el negocio cada vez da más dinero y la mujer es la víctima, pero como se le paga a una mujer porque se quite los pantalones, iba a decir la falda, pues a ella le conviene, no tiene dinero, su familia es pobre, y ahí tenemos que en lugar de que pensemos cómo salir de este malvado subdesarrollo mental y cómo auxiliarnos con estos miserables salarios mínimos, no, vamos a ver muslos, vamos a ver nalgas, vamos a ver tetas de muchachitas preciosas. ¡Asu! Miren, lo que son los medios, voy a transcribirlo, son opiniones, de puro conocedor internacional. Para empezar, Chomsky, lo conocemos bien, Noam Chomsky, norteamericano. Los medios de comunicación son solo una parte de un amplio sistema doctrinario. Las otras partes son los periódicos de opinión, las escuelas y las universidades, etc. El 80% de la población son los espectadores de la acción, a los que Lippmann se refirió como el rebaño de los perplejos. Algo rima con los perplejos, yo así les diría, pero... son de los pensantes. Ah, los pensantes. Dejo por todas partes el rastro de mí. Los pensantes, a ellos les compete seguir órdenes. A estos perplejos. A ellos les compete seguir órdenes y quitarse de enfrente de la gente importante. Ellos son el blanco de los verdaderos medios de condicionamiento de masas, los tabloides, las comedias familiares, telenovelas, el fútbol, etc. Estos sectores del sistema doctrinario sirven para distraer al populacho. ¡Qué vergüenza! Se les dice una y otra vez, pero insensibles, dogmáticos, quieren la diversión. ¿Quién va a privarlos de ver nalgas de muchachas jóvenes? Bueno, pues no hay muchachas viejas. No más. Entonces, el fútbol, etc. Estos sectores del sistema doctrinario sirven para distraer al populacho y reforzar los valores populares básicos. ¿Cuáles son estos valores populares básicos? La pasividad, lo dice Chomsky, la pasividad, la sumisión a la autoridad, la virtud dominante de la avaricia. Yo aquí no digo avaricia, sino codicia. Avaricia ya es muy punible, es punible. Codicia es natural. Dominante de la avaricia, dice, y la ganancia personal. La falta de interés por los otros. Todo esto da el estar viendo la tele. La falta de interés por los otros
el miedo a los enemigos reales o imaginarios, etcétera. Ya saben ustedes, a estas alturas ya no es el comunismo, a estas alturas ya es el terrorismo. Recuerden que el terrorismo viene del Pentágono y sus aliados, que invaden y que destrozan todo al olor del petróleo. Y terrorismo efecto es el de esos que hartos de que les estén invadiendo su territorio y pirateando el subsuelo, pues se ponen 2, 3 toneladas, kilos, arrobas de pólvora, y de una manera insensata, porque ese no es el camino. Se sacrifican si por delante se llevan 3, 4 docenas de inocentes. Esa no es la solución. Pero entonces, la falta de interés por los otros, los enemigos reales o imaginarios. El fin es mantener al rebaño perplejo, mis valedores. Esta semana que pasó, ¿cuántas páginas de cuántos libros leyeron? ¿Y cuántas horas pasaron frente a la televisión? Aquí, frente a tanto radioescucha, compañera Isabel Macías, le pregunto, y frente a gente como doña Lucina y demás, le pregunto, ¿ve usted televisión? No, maestro. No veo televisión y sí leo. Qué bueno. Pues tiene que, es Tengo, estudiante. Sí. Ahora, ¿cuál es la materia que me acaba de decir que van a impartir durante 6 horas o algo así? 6 horas. Métodos de investigación en psicología. Métodos de investigación en psicología. A mí me hicieron un examen y ¿cómo salí? ¿Qué salí? Reprobado, maestro. Lo más suavecito, esquizofrénico. Y después de esquizofrénico, todo lo que pueden imaginar. Papá Freud decía, así que todos esos achaques carga usted encima. Sí, señor, todos esos. Pues lo voy a investigar yo, a lo mejor tiene alguno más. No, ya no me chinglees. Pues ya, de esquizofrénico, neurótico, ¿cuál es la otra? Histérico, ya se me olvidó. Limítrofe. Sí, un estado limítrofe de manicomio. Qué bonito. ¿Por qué perdemos el tiempo? Ahora, Wolf, otro analista, habla de los medios. Los mensajes, en realidad, son mercancías producidas por industrias ultraligeras. El mensaje se transmite en una hoja de periódico o en una cinta cinematográfica. Vuela en las ondas radiofónicas o de la televisión y en el momento de su consumo se convierte en impalpable, puesto que este consumo es psíquico. Así nos hacen daño, de esa manera. ¿Usted lo sabe, compañera? Sí, maestro. Así nos dañan y nosotros ni cuenta nos damos. No. Entonces, otra vez Chomsky. Otro aspecto es la distracción pura y simple. Caramba, ¿cómo dice aquí? Otro aspecto es la distracción pura y simple. De la chusma. Así dice, para que le crean a ella si no me creen a mí. Otro aspecto de la distracción pura y simple, de la chusma. Tenemos que quitárnosla de encima. Catálogo de buenas intenciones. Consigamos que preste atención a otra cosa, no a los asuntos. Perdón, no. Esto se supone que dicen los dueños de la tele y el Estado. Consigamos que preste atención a otra cosa, no a sus asuntos vitales, no a los asuntos públicos. Y se dicen algunos, yo soy apolítico. El que es apolítico no lo es.
es profundamente político y reaccionario, deja que otros decidan por él. Y otro dice, a mí no me interesa la política. Está bien que no te interese la política, pero tú sí le vas a interesar a la política. Nadie puede sustraerse a la política. No me refiero a la politiquería, ya sabe cuál. Hoy no puedo decir más al respecto. Hoy es día de votación. Pero a la verdadera política nadie puede sustraerse. Uno es homo politicus o res política. Entonces, que no preste atención a los asuntos públicos. ¿Qué? Dice la tele, no son cosa suya. Por eso hay que procurar que se distraiga con el deporte, la sexualidad, la violencia, con lo que sea. Y dice el Estado, dice la oligarquía, no el Estado, la oligarquía, dice, tanto en el gobierno como fuera de él, dice la oligarquía, no son cosas suyas. Por eso hay que procurar que se distraigan con el deporte, la sexualidad, la violencia, con lo que sea, cualquier cosa, siempre que no sea algo que los ayude a pensar, a participar en el control de sus vidas. Eso en una democracia no está permitido. ¿Qué? Ahora también los analistas mexicanos, en México como en el resto del mundo, la prensa participa de un doble carácter, industria y comercio. Una industria y un comercio tan costosos que su creación exige recursos económicos fuera del alcance del periodista. No hay uno ni un grupo de periodistas que sean los dueños de la industria, impresa o electrónica. De existir, su sobrevivencia dependería a su vez del sistema. El periodista no es más que un asalariado al servicio del dueño del diario, la estación de radio o la de televisión. Una industria con intereses comerciales. ¿Por qué no entenderemos eso? ¿Por qué no lo entenderemos? Libertad de expresión. A mí me han echado, caramba, de periódicos, de estaciones de radio, de estaciones de televisión. Y lo he visto natural. Es natural, yo no he gritado. Yo le decía a un amigo mío, ya cállate, tú no entiendes. Y él me decía, pues aleccióname, porque sí, yo de política no sé nada, de teoría política. Pero no me hizo caso. Estaba enfermito de algo que iba contra una copa y la tomaba. Bueno, pues ya se murió. Pero de gritar, me echaron de la X, me echaron de este, ¿qué? No entiendes. Ellos son un negocio y tú ya no tienes el nivel de audiencia que ellos necesitan. El nivel de audiencia, ¿sabe usted, compañera Isabel Macías, cómo se dice en mexicano, en pocho, en gringo de segunda, nivel de audiencia? Dígalo. Rating. Pero qué bonito traerse la boca. El rating. Nivel de audiencia. No, eso es para payos, nivel de audiencia. Se dice rating. Bueno, pues ya no tiene rating que requerimos y por eso le echamos fuera. Bueno, hay otros comentarios. El grueso de las ganancias de los medios
no proviene de la venta de las noticias, sino de la venta de espacios para otras empresas, principalmente al gobierno. Ellos le darán o negarán su versión mediante publicidad y otras concesiones en la medida en que la prensa escrita, radio y televisión defiendan los intereses de los anunciantes. ¿Lo entienden entiende el periodista esto? Les darán publicidad y otras concesiones en la medida en que la prensa escrita, radio y televisión defiendan los intereses de los anunciantes. Sin más, la creación de un periódico o de una estación de radio o TV está fuera del alcance del periodista, que tiene que someterse a la línea que impone el propietario o el concesionario. Y si dice, ya no, bueno, está bien, nadie te fuerza para que lo hagas, pero quedas fuera de la planilla de trabajadores de este periódico, de esta radio comercial o de esta televisión. Entonces, esto es muy importante, lo dice un Simpson, que es analista. Simpton. No existe la información por la información. Se informa para orientar en determinado sentido a las diversas clases y capas de la sociedad, y con el propósito de que esa orientación llegue a expresarse en acciones determinadas. Es decir, se informa para dirigir. En este sentido, el mimetismo de periodismo y política llega a ser total. Al seleccionar las noticias que apoyan su propia política y omitir otras, los medios producen en la mente de las masas una impresión totalmente alejada de la verdad, lo cual se realiza dentro de la exactitud más minuciosa para reproducir los hechos. Y dicen los aturdidos, pues allí está, veo a López no sé qué, y todo está bien dicho y todo está bien hecho. No, ese es el revestimiento. Sigo leyendo. Por interés económico, para privilegiar el de los patrocinadores y someter al usuario, el dueño lo atiborra de nota roja y escándalos, sexo y telenovelas, fútbol y todo lo demás que alimenta a las masas sus bajos instintos. Y por último, aunque tengo muchísimo material, en tanto instrumentos, los medios no juegan otro papel que el que les asignen sus dueños. Es así como pueden ser instrumentos de cultura o de incultura, de dominio o liberación, para unir al pueblo, para desorganizarlo, para elevarlo, para hundirlo. Es la propiedad sobre el medio de comunicación la que determina al servicio de quienes éste se pone o se coloca a favor de una causa, de unos valores, de una clase social o al contrario. Miren, para que vean ustedes lo que el periodista gana cuando sabe hablar. Aquí va finalmente. Como Juárez, Peña es un presidente transformador. Así como Benito Juárez fue un reformador de su época y un hombre visionario que confeccionó una transformación sin precedentes, en la actualidad el presidente Enrique Peña Nieto ha hecho lo propio a través de las reformas estructurales que ya benefician al país en el ámbito económico y social. Como Juárez, Peña es un presidente transformador. Y qué bien les va a mis colegas, qué bien les va, mis valedores. Todo esto, todo es México. Pero nosotros ¿qué? A seguir mirando en la tele pantaletitas y calzones de futbolistas y
alimentando nuestro espíritu con esas loas al Mayo Zambada y al Chapo Guzmán. ¡Cara! Puse a doña Lucina de testigo de que ibas a decir la gran mentira. Al rato me van a decir otra vez, Chávez, ¿estás mintiendo? A ver, corre. Otra vez, Chávez, ¿estás mintiendo? Hombre. Bueno, es mínimo en medio de tanta mediocridad el intento, el impulso de abrir mentes, comenzando con la mía. Propongo a ustedes los 2 talleres que se llevan a cabo en el Juglar, Centro Cultural El Juglar, Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. El Metrobús deja en Estación Olivo, 2 cuadras hacia Revolución, se encuentran con un parquecito y en uno de los flancos está El Juglar. Los sábados de 11 a 13 horas, taller de teoría política. No únicamente el corto plazo, porque el puro corto plazo no se entiende si no se va a la raíz, si no se va a la historia. Entonces, historia y corto plazo machiembrados, y así entendemos nuestra realidad de ayer y de hoy. Recuerden que la teoría política les exhibe una película desde el rollo 1 hasta el rollo actual. Pero si solamente miramos el rollo actual de la película, el 6, el 7, el rollo actual de la película, no vamos a entender nada. Pero los comunicadores, entre comillas, a eso están abocados, a que no entendamos. Se les da fútbol, se les da pantaletas, bueno, no para que se las pongan. ¿Por qué se ríen? Porque dijo, se les dan las pantaletas. Bueno, para que las vean. Para que las... Y se les da también, según esto, política. No es cierto, es una mentira, si no se explica, si no se explican los efectos tienen sus causas. La historia y la realidad objetiva se complementan causa y efecto. Sábados 11 a 13 horas, taller de teoría política en el Juglar. De 1 a 2 de la tarde, allí mismo en el Juglar, taller de lectura. Es otro tema. Es hermoso, créanme. Estamos mirando por ahora, imagínense, analizando a fondo, pero para sentir, no para saber, para sentir un individuo perverso, malvado, que se llama el Padre Rentería. En la obra, ¿en qué obra del Padre Rentería? No, dígalo antes de tomar los recados. El Padre Rentería, ¿qué obra estamos viendo en el taller de lectura? Pedro Páramo. Esto. Y ahora, dicho esto, invitarlos sábado, taller de teoría política, domingo, taller de lectura, de 1 a 2 de la tarde, al rato allí vamos a estar la compañera Isabel Macías y este servidor, los mensajes dichos en la voz levemente más agradable que la mía, de la compañera sí, Isabel Macías. Ladislao Méndez, es muy ameno escucharlo por los comentarios que nos brinda, pero no es suficiente, ya que la borregada prefiere ver novelas y otros programas, y las despensas que no darán. ¿Qué consejos les da a la borregada? No, pues, dice Alberto Huesca, ya que habla de periodistas, recordemos a los periodistas honestos
que murieron hace poco, Granados Chapa y Carlos Monsiváis. Mire, todo, tómelo con sus asegúnes. No voy a comentar más, no voy a comentar. Nomás recuerdo una cosa, quien critica le está haciendo un favor al sistema. Y si me dicen, usted critica, pero yo les pongo una solución. Y ustedes dicen, como lo que acaba de decir, permítame esto, lo que acaba de decir uno de los radioescuchas, ¿qué consejo? No. Que la borregada prefiere ver novelas a oír a López Dóriga y las despensas que no duran. Que no darán. Ah, que no darán. Uh-huh. No, que no duran, mire. Bueno, esos son problemas de ustedes. Yo les digo lo que tenemos que hacer ustedes y yo. Si no lo hacen, bueno, pues es problema de ustedes. Yo les hablo de la organización para tener el poder. Ustedes dicen, sueños guajiros. ¿A quién están ofendiendo? A ustedes mismos. Yo cumplo con mi obligación a conciencia. Que ustedes no lo quieran escuchar, que les entre por este oído y les sale por esta... Este no es oído. Por el olfato, maestro. Ah, bueno, que le compuso. Sí. Eso ya es problema de ustedes. Ernesto Pereira, ¿es cierto que los griegos consideraban al político como un idiota? No. Ellos hicieron el ágora. Ellos inventaron la democracia, una democracia incipiente, la semillita de la democracia, al contrario de los espartanos, que eran secos, dogmáticos, unos guerreros implacables y que no tenían nada que ver con tufos democráticos. Sí lo tenían los de Atenas y puntos circunvecinos. Gilberto Escobedo, ¿podría decirnos cómo debe ser la diversión de un obrero? No le escuché por estar leyendo acá. ¿Podría decirnos cómo debe ser la diversión de un obrero? No, sí, que no tienen poder creativo. Aquí va la creatividad de cada quien. No, parece que me pusieran en plan de consejero o algo. Todos somos iguales. Yo también buscaré cuál es ya le encontré, mi diversión. Es el libro, es el estudio, es el pensar, es el amar. Dice Humberto Zúñiga. Este es para la señorita Macías. El sexo es el motor que mueve al mundo. ¿Recuerda quién lo dijo, esa frase? Supongo que algún psicólogo, pero primero lo dijo nuestro cerebro reptiliano, que solamente tenía de impulsos, de pulsiones que se llaman atacar, huir y sexo. Y comer, claro, beber. Atacar, huir y sexo. Santos Vandala, el sistema de poder no es tonto, ni se va a hacer el harakiri. Tiene a la gente que le conviene en las posiciones que quiere. Eduardo Cisneros, la libertad de expresión aquí se utiliza solo para los merolicos que hablan de fútbol y del mundo de los artistas viciosos en muchos sentidos. El ciudadano no tiene voz ni voto. Estos merolicos, yo les llamo merolicronistas. Todo el día en la tele, les repito que cuando vamos a desayunar, la compañera Isabel Macías y yo, cuando tengo dinerito como para invitarla, vemos en la tele algo patético, algunos ya ancianos, como yo y un Juan Ramón Jiménez, no, ese es el poeta, pues José Ramón y otros,
pero desgreñándose en lo que queda de greñas, por decir que el Real Madrid, por decir que el, ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama? A ver, usted, Crescencio Suárez, ayúdeme. El Barça ya, que el Barcelona, que el Real Madrid, que es Cristiano Ronaldo, que es Messi, y que no, que esto, y se enojan. Vivieron 40, 50, 60, 70 años de su vida para terminar diciendo, para terminar inmersos en estas tarugadas. Pues sí, les pagan mucho, allá ellos. Patricia Quintana, la única libertad de expresión es la que tiene usted, maestro Mojarro, en Domingo 7. Bueno, yo estoy arrimado a la UNAM. La UNAM es otra cosa, es algo distinto. Si no fuera por la UNAM, pues de cuántos lugares no he sido echado yo, de cuántos. El primero de ellos, la XX. No, tenía yo una página que se llamaba, la página era cultural, nada más cultural, y solamente yo y mis colaboradores estábamos en la página, en un periódico de esta capital. Y de allí me fueron echando fuera. Bueno, pero pues yo sabía que ese es el juego, y mi amigo no lo sabía. Lidia, sí, Alvarado, de Tecámac. Estoy consciente de que todo lo que comenta, pasan los años y todo sigue igual. ¿Qué hacer si la vida pasa, pero no hay forma de cambiar esto? Este fatalismo es el que nos hunde. Usted tiene 5, 6, 8, 10 compadres o amigos o conocidos en la colonia, una célula autogestionaria, que luego se articule con otra, y ya verá, repito, el primer pasito, no voy a comprar esto, no vamos a salirnos de la ley, no vamos a dejar de cumplir ninguna ley, simplemente estas aguas negras están propiciando que las niñas de 18 años bailen en pura pantaleta. No vamos a consumir refrescos de aguas negras. A ver cuánto tiempo aguanta. En fin, hay muchas formas de tener nosotros el poder, pero para eso se necesita, como para quitarse el licor, para quitarse el cigarro, o como para quitarse la televisión, se necesitan elementos. Y ahí está el problema. Alfredo Encino, de Ecatepec: recuerdo a los radioescuchas del Estado de México que hoy hay elecciones, no dejemos de ir a votar, tienen que ir a votar. Lástima que yo no pueda, porque pues yo soy de por acá. Gabriel Montes: ¿a quién beneficia el desaliento del voto? Saludos a todos. ¿Quién sabe qué haya querido decir con esto? ¿No tiene usted? ¿Estos ya están leídos? No, maestro. Carmen Izquierdo, ¿qué pasó con el grupo Radio Centro? No sé. Lorenzo Fernández, ¿de qué manera miden el nivel de audiencia los programas de radio a través de las llamadas telefónicas del auditorio? Me dicen que hay uno más rápido. Agustín Mondragón, maestro Mojarro, radioescuchas: no olvidemos que el ser humano tiene un libre albedrío dado por el ser divino a Dios, sino dado por la naturaleza y la ciencia que se tenga en el momento de nacer. Desgraciadamente en México y en todo el mundo esta libertad se nos va por miedo de la educación, por medio de la educación, la religión y la televisión, y si estos están manipulados, este arbitreo no lo vamos a no lo vamos a utilizar mentalmente, sino en el dogma y en el fanatismo que nos hayan enseñado en el hogar y en la nación. Mis valedores, fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos apoyaron
Daniel Cruz y Carlos Valencia, que grabó este video que ustedes pueden ver en la semana. Y hoy domingo ustedes están invitados al taller de lectura 1 de la tarde. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. Mis valedores, sientan en derredor la mediocridad y salir de esa mediocridad. ¡Ánimo! Me van a decir,